El Papa Francisco se puso el penacho en una histórica petición de perdón a los indígenas de Canadá por la destrucción cultural y la asimilación forzada. Bueno, el Papa Francisco se disculpó por el mal que la Iglesia le causó a los pueblos indígenas durante décadas de abusos en internados católicos para niños en Canadá. Fue durante una visita al país norteamericano en la cual el Papa, conocido popularmente en Argentina como Pancho, que se dirigió a las diversas naciones nativas del territorio canadiense durante un discurso que fue pronunciado ante el mundo en Mascawacis, la provincia occidental de Alberta, Canadá, por supuesto. Y dijo lo siguiente, entre comillas, cito: pido perdón humildemente por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas. Así hablaba el pontífice de 85 años al reconocer formalmente que muchos miembros de la Iglesia han cooperado en la destrucción cultural y en la asimilación forzada. Fueron miles los niños indígenas que fueron separados de sus familias y llevados a internados dirigidos por sacerdotes y religiones y también religiosas católicas desde finales del siglo XIX y hasta la década de 1990, precisamente como parte de un programa que pretendía crear una integración cultural de los nativos canadienses con la cultura blanca gobernante. Se calcula que son 150.000 los niños que fueron llevados a los 139 internados administrados por la Iglesia. Bueno, el gesto del Papa, algo que había sido pedido durante muchos años por los pueblos afectados, fue recibido con aplausos en Mascawacis, en una comunidad indígena al sur de Edmonton, en la que se dieron cita miles de personas de las naciones originales, también mestizos y católicos blancos. Estuvieron presentes el primer ministro canadiense Justin Trudeau y Mary Simon, la primera gobernadora general indígena del país. Bueno, muchos bajaron los ojos, se secaron las lágrimas o se apoyaron y abrazaron con quienes estaban a sus costados. Los líderes indígenas colocaron después un tocado de plumas tradicional sobre el Papa Francisco, así que finalmente le pusieron el penacho. El lugar donde estamos reunidos renueva dentro de mí el profundo sentimiento de dolor y remordimiento que he sentido en los últimos meses, decía así el Papa Francisco, reconociendo el abuso físico, verbal, psicológico y espiritual de los niños a lo largo de las décadas. Significa mucho para mí, dijo Deborah Greyes, de 71 años, miembro de la nación Musqueam Lake Cree, del grupo indígena más grande de Canadá. Dijo también que cree que hay que perdonar en algún momento. Así hablaba con distintas agencias de prensa, ¿no? Bueno, mucha gente le decían que llora amor. Antes del mensaje de Francisco, André Carrier, de la Federación de Metis de Manitoba, dijo que su grupo étnico anticipaba el encuentro con mucha esperanza. Que la nación originaria cree que si llorás, llorás amor. Entonces atrapás las lágrimas en un pedazo de papel y lo envolvés y lo pones en una bolsita. Así decían que era el ritual que estaban realizando. Y quienes participaron de eso recogían las bolsitas para después quemarlas con una oración especial para devolver las lágrimas al cielo, Mirá vos, qué al tierno. amor y al creador. Por supuesto que sí, mucha ternura. Bueno, después de eso el Papa mantuvo un recorrido por Canadá, es un motivo de controversia para muchas personas, ¿no? Que vaya el Papa, porque dicen, bueno, che, la iglesia cristiana se mandó tantas macanas acá, hizo Claro, tipo, muchas ¿por qué ahora? ahora, recién ahora, después de 150 años. Bueno, muchos esperan que Francisco haga gestos simbólicos como devolver algunos de los artefactos indígenas que se han mantenido en el Vaticano durante las décadas. Eh, eh, Como por ejemplo. y como por ejemplo, no sé, momias, gente sepultada, instrumentos musicales, hachas, jarras y muchísimas de las partes que han sido quizás gestos o símbolos de generaciones que ya no están más entre nosotros, ¿no? Después de una misa de decenas de fieles de Edmonton el martes, Francisco va a estar yendo hacia el noreste en un importante lugar de peregrinación al lago de Saint Anne. Bueno, son los lagos históricos que hay en Canadá, donde estas asentaciones indígenas se encontraban y después, bueno, claramente fueron expropiados y por eso se habla de un genocidio canadiense, por el cual después también se tuvo que pedir perdón. Bueno, después de la visita del 27 al 29 de julio en la ciudad de Quebec, el Papa realmente va a terminar el viaje en Iqaluit, una capital del territorio norteño de Nunavut, y el hogar de la mayor población inuit de Canadá, donde se va a reencontrar con antiguos alumnos de internados antes de volver a Italia. Bien. Antes de volver a Italia se va a reencontrar con toda esa gente, va a seguir haciendo esta ceremonia de perdón y bueno,
aunque es el segundo papa en visitar Canadá, después de Juan Pablo II, es el primero que lo hizo 2 veces. Juan Pablo II se había puesto el penocho también. Sí, es el primero que lo hizo 2 veces en la década del 80 y nuevamente en 2002. Así que bueno, nada, el Papa Francisco está pidiendo perdón en el mundo, está haciendo de las suyas, se está pegando una gira interesante y finalmente esperan que devuelvan estas piezas que son un baluarte para la comunidad indígena del país de Canadá, ¿no? Y que también visiten otras partes, porque como pueblos originarios devastados a lo largo de la historia en Latinoamérica tiene de sobra. Sí, hay un montón, Sí. hay un montón de pueblos. Es básicamente todo Latinoamérica. Sí, debería visitar toda Latinoamérica el Papa, así Claro que que bueno, sí. se va a pegar una buena gira. Sí, ahí está el Pancho Tour. El Pancho Tour, sí, tal cual. Piola que no ande en papamóvil, me gusta igual que no ande en el papamóvil. Ya. Andaba igual en silla de ruedas. Anda en silla de ruedas. Pasa sí. que 85 años Claro. no llegan solos. Sí, no vienen con penachos. Claro.